Bienvenidos a una emisión más de este podcast que esperamos sean los favoritos. Y pues hoy estoy solo aquí. Ya tienen así como el Negas, ¿cómo estás? Como parte del saludo, pero realmente a veces vamos cambiando. Ahorita me tocó tener un gran invitado aquí en el canal que regresa. Esta es su tercera aparición en el canal, entonces eso creo que habla bien, todavía no está tan harto de nosotros, parece. pero eres muy pedido, Gabriel León, gracias por estar aquí. Hola, encantado, ¿cómo estás? Así que soy bien pedido. Eres muy pedido, Gabo, de verdad. Mira. Es de que si tienes ya gente que en cuanto ve que estás en el título o algo así, dicen ya, o sea, hoy. Mira, bien. Me parece buena señal. No, y buena señal que sigas aceptándonos la invitación, ¿no? No, y es una muy buena señal considerando que los chilenos tenemos fama de hablar muy difícil. Entonces el hecho de que más personas quieran escucharme quiere decir que al menos me entienden, y eso es bueno. No es fama, Gabo. No es fama. La triste realidad. Lo sé. Sí es un chiste, que dice, ¿A poco Gabriel es de Chile? ¿Por qué le entendemos? Que fíjate la ironía. Raro. O sea, se te entiende tan bien, o sea, que de verdad eres uno de los mejores divulgadores científicos con los que yo me he topado. Y te lo digo, tú sabes que se te aprecia mucho. Nos gusta mucho tu capacidad didáctica de dar a entender ideas y explicarlas. Y por eso nosotros encantados cada vez que vuelvas, ¿no? Y para este podcast yo te había pasado un temario, ¿no? Hay hasta temario y todo para estudiar para el examen. Claro. Pero tú, hace poco regalamos unos libros que has escrito tú. Es como muy temática para adolescentes y niños, ¿no? Sí. Curiosidades y todo esto. Acabas de sacar otro, ¿no? Sí, saqué hace poco Ciencia Oscura, que era un libro que tenía prometido hace mucho tiempo para el público adulto que lee mis libros. Yo he publicado antes 3 otros libros de esas temáticas para público juvenil adulto, y el último, el más reciente de mis libros, se llama Ciencia Oscura, y es un libro que reúne varios relatos que están vinculados con experimentación, con graves fallas a la ética, que involucra además a seres humanos. Entonces fue un libro muy difícil de escribir, porque como alguien que transita por el lado luminoso de la ciencia de manera recurrente, tener que sumergirse en estas historias más oscuras es un ejercicio difícil, pero creo que al mismo tiempo es necesario para entender, por una parte, cómo opera el mundo científico, y por otra, para entender también cómo las regulaciones de la investigación biomédica van apareciendo, y cómo la comunidad intenta que esas regulaciones se cumplan. Así que fue un libro muy interesante, que al menos en Chile le ha ido muy muy bien. En cuanto a ventas, ha estado en el ranking desde que lo publicamos en abril, ha estado en el ranking de los libros más vendidos todavía, estamos en septiembre ya, así que le ha ido muy bien, y muy pronto deberíamos publicarlo en Argentina, Colombia y México. Oye, y entrando ahí ese tema, peliagudo, siento yo que hay un dilema en cuanto al cómo se debe conducir la ciencia, ¿no? Porque entiendo yo que ahorita somos personas más civilizadas, quiero pensar, claro, y tenemos una sensibilidad diferente a la que se tenía en tiempos pasados, donde hubo un boom científico que era, bueno, donde por fin empezaron a hacer disecciones humanas que si nos vamos a ese tiempo eran algunas, por lo poco decir crueles, sino barbáricas, pero también como que hay un trade-off, ¿no? Porque también aprendimos mucho, ¿no? O sea, aprendimos qué pasa si amputamos esto, qué pasa si extirpamos esto, qué pasa si... Y es como una contradicción tan enorme, porque tanto eso nos potenció en su momento para entender, pues a nosotros en temas médicos, así mismo con por no llamarlo tortura, ¿no? ¿En qué parte estamos? O sea, algunos podrían argumentar que nos estamos limitando en nuestra capacidad de avanzar al ponernos como reglas que eviten llegar a ese tipo de prácticas. A ver, es una pregunta bien compleja. A ver, culturalmente
porque la cultura condiciona, ¿cierto?, la forma en que trabajamos. El cuerpo humano permaneció detrás de una cortina oscura, ¿cierto?, durante muchísimo tiempo. Existía la idea de que el cuerpo humano tenía un carácter sacrosanto, y por lo tanto no debía ser tocado. Y tú sabes que cuando a nuestra especie dicen que algo no debe tocarse, automáticamente aparece en la cabeza, pero ¿por qué no puedo tocarlo? La curiosidad humana, pues esa capacidad fantástica que tenemos de tratar de entender el mundo, nos empujó en un momento a entender la máquina más compleja de todas, que era el cuerpo humano, porque efectivamente no teníamos ni la más mínima idea de cómo funcionaba el cuerpo humano durante la mayor parte de la historia de nuestra especie. Y por lo tanto, y teniendo en cuenta las limitaciones que imponía la cultura con respecto a cómo escudriñar en el cuerpo humano, muchas lo único que teníamos, religiosas también, ¿no? Por supuesto, culturales, religiosas y miedo y varios factores que influían en esa idea de que el cuerpo humano no se debía tocar. Y por lo tanto, bueno, si el cuerpo humano no se puede tocar, lo primero fue echar mano a los animales, a otros animales distintos al animal humano. Y comenzamos a investigar lo que había dentro del cuerpo de gatos, perros, cerdos, gallinas, vacas y cualquier animal que nos topáramos en el camino. Y evidentemente algo comenzamos a aprender. Y muchas de las cosas que se aprendieron vinando por dentro de esos cuerpos, las trasladamos automáticamente al cuerpo humano. En el fondo se hizo el paralelo. Pero no todo funciona igual. Nuestro sistema digestivo no es igual al de una vaca, porque nuestra dieta es distinta. Nuestro sistema circulatorio no es exactamente igual al de otros animales. Tiene componentes específicos, con funciones bien particulares, y por lo tanto, hasta que no echamos mano a los cuerpos humanos, no aprendimos mucho en realidad el funcionamiento del cuerpo humano. Y primero fueron los cadáveres de los delincuentes, aquellos que no tenían ni la más mínima consideración, cuyos cuerpos muchas veces se botaban en la calle. A esos cuerpos echamos mano. Y es interesante porque inicialmente había como dos profesiones interesadas en el cuerpo humano. Una ciertamente eran los médicos, que trataban de entender cómo funcionaba el cuerpo humano para tratar de mejorar las técnicas que teníamos de cirugía, por ejemplo. Y los otros que estaban muy interesados en la anatomía humana eran los artistas. Y probablemente Leonardo da Vinci, por ejemplo, probablemente hizo disecciones de cadáveres humanos, y eso explica sus detalladísimos dibujos con respecto a la anatomía humana, porque no había otra forma de entender lo que se ve por fuera si no echamos un vistazo aquí adentro, los músculos, por ejemplo. Y como yo entiendo ciertos pliegues de la piel, depende de los músculos que hay debajo. Entonces, esto lentamente fue cambiando. Y en un momento se reconoce la necesidad de entender la anatomía humana para poder aproximarnos a la fisiología y al funcionamiento del cuerpo. Fue un proceso muy lento, que tiene que ver con varios factores, cómo caen, por un lado, las restricciones y cómo culturalmente cambia la visión del cuerpo humano y pierde este carácter sacrosanto, y en el fondo podemos estudiarlo para entenderlo. Y de la mano con eso aparecen algunos experimentos que son bien complejos, pero que, como tú decías, permitió un avance que hoy es incuestionable. Y así ocurrió con, por ejemplo, el estudio del sistema digestivo en los seres humanos, que dio un salto gigantesco en el siglo XIX, cuando un comerciante recibe un disparo accidental de un arma en el estómago, que lo deja a punto de morir. De hecho, se podía ver el contenido de su estómago desde afuera, y todo el mundo dijo, bueno, este tipo se va a morir, no hay cómo salvarlo. Y un médico que estaba ahí dijo, bueno, yo voy a hacer lo que se pueda hacer, y aparentemente lo hizo tan bien que este señor se recuperó, y quedó convaleciente mucho tiempo, pero hubo una consecuencia importante, y es que quedó unida la herida con el estómago y se formó una fístula gastrocutánea. ¿Eso qué quiere decir? Que desde afuera se podía ver el estómago de esta persona. Quedó un agujero que conectaba la piel con su estómago. Era una ventana al funcionamiento del estómago, que por esa época era un completo misterio. Se creía que la comida era cocinada de nuevo en el estómago, pero nadie entendía muy bien qué ocurría ahí. Y por lo tanto este médico, Beaumont, enfrentado a esta posibilidad, dice, ok, voy a aprovechar esta oportunidad que la vida me presentó y voy a hacer la mayor cantidad posible de experimentos que pueda. Alexa Martin se llamaba esta desafortunada persona que recibió el disparo, y durante 8 años este médico realizó experimentos que consistían, por ejemplo, en amarrar con un hilo de seda trozos de comida e introducirlos en el estómago de esta persona desde afuera, y cada cierto tiempo los sacaba para ver cómo se iba digiriendo esa comida.
y realizó cientos de experimentos durante años en esta persona, experimentos que eran incómodos, que causaban estrés, que causaban dolor, pero había además una fuerte relación de dependencia. Esta persona no podía trabajar. San Martín, el herido, no podía trabajar y por lo tanto dependía económicamente del médico que hacía experimentos con él. Entonces hay una relación ahí que es bien compleja. Una relación simbiótica entre... Claro, claro. Si se iba, se moría de hambre. Entonces tampoco era como que podía decir, ok, me voy, me aburrí de esto y me voy. No podía largarse sencillamente. Estaba un poco amarrado a este médico que era, por un lado, su benefactor, pero al mismo tiempo que hacía experimentos con él. Y finalmente esta persona, Alex San Martín, se aburre, dice, basta, no quiero más ser conejillo de indias, y se larga y se va, huye. Hay una vuelta breve, pero finalmente termina huyendo, y cuando muere, su familia espera que el cadáver se comience a descomponer antes de enterrarlo, porque temían que si lo enterraban, fueran a desenterrarlo para seguir hurgando en el cuerpo de esta persona. Entonces, cuando ya empezó a echar un poco de dolor, finalmente ahí lo enterraron para que se acabara por fin el uso de su cuerpo como instrumento de investigación. Ahora, lo interesante de esto es que hoy, tremendamente inmoral y poco ético, un experimento que hoy no se podría hacer, porque de partida el consentimiento del voluntario es fundamental para participar en un estudio científico. Todo lo que aprendimos de aquello no se puede borrar. Y eso es fascinante. El conocimiento producido en un experimento que no es moral o que es poco ético, no se puede desaprender. El conocimiento ya está. Lo que uno puede hacer es analizar en el contexto, en aquella época y hoy, y decir, mira, eso que se hizo en 1800, hoy no se puede hacer. Y no se puede hacer por estas razones que hoy comprendemos, porque además es más frecuente la experimentación con seres humanos hoy que hace 100 años atrás. Y por lo tanto hubo que regularlo, pero efectivamente durante la parte inicial, mucho del conocimiento científico producido fue producido en condiciones que hoy consideramos completamente fuera de norma. Sin embargo, los conocimientos de aquella época y de estos experimentos que eran brutales, está ahí, y aprendimos, y efectivamente Beaumont, el médico que hizo los experimentos, es considerado hoy como el padre de la fisiología digestiva, por la enorme cantidad de conocimiento que logró obtener a partir de estos experimentos. Entonces, es una relación bien compleja esa que existía por aquella época.